la cena del Señor que compartimos recién. Esta historia es un poquito acerca de esto. Y vamos a aprender a leer algo. Vamos a ver las últimas palabras que habló Jesucristo. Las últimas palabras de Jesús. Antes de que Jesús fuera arrestado, antes de que él fuera arrestado, Jesús estaba con sus discípulos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban comiendo una cena. Estaban en la cena y les dice a los discípulos que ya su tiempo se acercaba y les hace recordar, y por eso les hace comer el pan y el vino recordándolo a él. Y después que les informó, los discípulos les dijo también: ustedes van a dejarme solos, se van a ir. Y Pedro dice: pero no, Señor, ¿de qué estás hablando? Yo jamás me voy a ir de ti, nunca te voy a abandonar. Yo mi fe fuerte, nunca te voy a abandonar. Y Jesús le dijo: mira, ten cuidado, Pedro. ¿Por qué? Porque esta noche me vas a negar 3 veces. Y Pedro dice: eso es imposible. Y Jesús le dijo: venga, síganme. Y se fueron hacia el huerto de Getsemaní. Se fueron ahí a un lugar que era un lugar para descansar. Y llamó a 3 de sus discípulos. Los llamó para que vengan con él aparte. Se apartaron. Esos 3, ¿quiénes eran? Uno era Pedro, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Y le dijo: quédense aquí conmigo. Y esto es lo que vamos a leer ahora. Esta historia son las últimas palabras de Jesucristo a sus discípulos. ¿Quién es este? Este que vemos aquí es Jesús, y esos son los 3 que llamó para orar, para apartarse con él. Vamos a leer el versículo 37 en Mateo 26, 36, 45. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orar, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Esa es la historia, son las últimas palabras que Jesús tuvo con sus discípulos.
Fueron las últimas instrucciones de Jesús a sus discípulos. Estas son las palabras que vamos a ver, lo que Jesús le habló a esos tres. Versículo 38. Velad conmigo, les dijo. Copien conmigo la seña, vamos a decirlo juntos. Velad conmigo. Versículo 40. Le dijo, Pedro, ¿no pudiste velar conmigo una hora? Verso 41. Le dijo, velad y oren para que no entren en tentación. Tentación, después de la tentación que viene, pecado, el pecado. Por eso Jesús sabía, lo llamaba a Pedro y le dice, a Pedro le dice, vela conmigo, no pudiste velar una hora, porque Jesús sabía lo que iba a pasar después, cuál iba a ser el pecado de Pedro después. Velad y oren para que no caigan en tentación, en pecado. Después les dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Acuérdense de esto que acabamos de leer. Ahora vamos a ver en Lucas 22, 39, 46. Es la misma historia en realidad. La misma historia contada por diferentes personas, diferentes puntos de vista que yo puse aquí ahora para aclarar un poquito más. Es sobre el sufrimiento que estaba pasando Jesús. Jesús está sufriendo, está pasando un sufrimiento interno. Dice, Padre, que se haga tu voluntad, pero si es posible que esta copa pase de mí, si es posible que yo no pase por lo que me toca pasar, de morir en esta cruz. Jesús sabía que le tocaba morir en esa cruz por nuestros pecados, ¿ok? Él tomó el lugar de nuestro castigo por nuestros pecados y Él estaba sufriendo y se sentía separado del Padre. ¿Por qué? Porque iba a tomar el pecado de todo el mundo sobre Él. El Padre no podía verlo. Esa experiencia era terrible para Él, era una separación con el Padre porque iba a cargar el pecado de todo el mundo. El Padre no iba a poder estar. En ese momento, mirándolo a Él, iba a ser escupido, iba a ser vituperado, iba a ser lastimado, iba a ser dolido. Y Jesús, sabiendo lo que le iba a pasar, sabía que esa era su misión en la tierra. El mismo diablo, el mismo Jesús se enfrentó a Satanás, se enfrentó a la tentación, el mismo Jesús echó fuera demonios, hizo muchas cosas, sanó gente, pero en este lugar Jesús estaba en sufrimiento. No estaba de la misma forma que estaba todo el tiempo en su ministerio, con poder, estaba en sufrimiento, porque Él sabía que debía morir, que debía pasar por este dolor y era un momento difícil en su vida. Y Jesús le pide al Padre, Padre, el mismo Jesús, en su humanidad, en las palabras en Hebreos capítulo 5, les voy a leer lo que dice en Hebreos capítulo 5, no está aquí pero se los voy a leer yo. Días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús fue obediente él mismo y era hijo de Dios,
pero obedecía al Padre. Padre, le dice, evítame este sufrimiento, si tú puedes, pero si no puedes, yo acepto tu voluntad. La sumisión de Jesús, obedeciendo a la voluntad del Padre. Jesús estaba lleno de dolor y era una batalla interna que él tenía cuando estaba en oración. Era una oración difícil. Era difícil el momento que estaba pasando. Dice que sudaba y sudaba gotas de sangre de tanta presión que tenía del momento que estaba pasando. Era muy difícil el tiempo que estaba pasando. Y Jesús sigue y persevera y persevera. 3 veces dice que oró, 3 veces se apartó a orar. Lo hace con diligencia, con trabajo duro, y sigue y ora otra vez y otra vez. Y Jesús oró 3 veces, pidiendo fuerzas. Y dice que un ángel, 3 veces dice que fue y vino en oración para pedirle fuerzas al Señor, para pasar lo que sabía que le iba a tocar. Era un momento de debilidad en él. Era un momento de debilidad. Y en el momento de debilidad, él 3 veces se apartó a orar, pidiendo fuerzas del Señor. Y dice que los cielos fueron abiertos y un ángel del cielo vino para hacerle soporte y darle fuerzas. Esas 3 cosas son las que hizo Jesús para que tú te recuerdes. Jesús estaba en sufrimiento, Jesús se rindió a la voluntad del Padre y Jesús perseveró en oración. 3 cosas que Jesús hizo, copia conmigo. Jesús estuvo en sufrimiento, Jesús se rindió al Padre y Jesús perseveró en oración. Vamos a comparar ahora cuando nosotros pasamos momentos de sufrimiento. ¿Tenemos momentos de sufrimiento? Todos tenemos sufrimiento. Todos pasamos por sufrimientos. ¿Quién sabe de eso? Cristo sabe de eso, porque Él también pasó. Jesús sabe, Jesús conoce lo que es el sufrimiento. Jesús conoce lo que es. Porque por el sufrimiento que Jesús experimentó, Él puede tener entendimiento y puede entendernos cuando nosotros sufrimos. Él puede entenderte. Ya el Señor sabía lo que le iba a pasar y Él conocía la razón. Él sabía que iba a morir, por eso le estaba pasando, que los pecadores iban a venir a apresarlo, que le iban a hacer todas las cosas que le hicieron, y Él sabía que iba a morir en esa cruz. Él sabía que iba a estar un momento separado del Padre, cargando el pecado de todo el mundo. Él sabía. Pero muchas veces nosotros sufrimos y tenemos miedo sin saber lo que va a venir. Nosotros muchas veces somos fáciles de atemorizarnos porque somos humanos. Aunque su sufrimiento y su guerra interna era tan grande, y lo que él enfrentaba, no se puede comparar ese sufrimiento que él tenía sabiendo lo que le iba a pasar a los sufrimientos que nosotros tenemos. Así que él sabe y conoce tu sufrimiento. Él lo experimentó. ¿Qué significa cuando Jesús le dijo, Padre, si puedes pasar esta copa de mí, si puedo evitarme este sufrimiento que voy a pasar ahora, esta muerte, por favor hazlo, pero si no, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad significa acepto tu voluntad, acepto lo que tú quieras para mí, lo acepto. Cuando pasamos por sufrimientos,
debes aceptar y rendirte a los planes de Dios para tu vida, a lo que Él quiere. Jesús nos enseñó a nosotros con esta actitud a rendirnos a la voluntad del Padre. No puedo pasar este sufrimiento, no aguanto más este dolor, pero me rindo y haz lo que tú tengas que hacer, Señor. Ese es el tiempo que Jesús nos está enseñando a nosotros. Debemos copiarlo a Él cuando pasamos por momentos de sufrimiento. Es importante. Es tomar confianza en los planes de Dios. Orar confiando y obedeciendo en cada paso sus caminos, sus formas, lo que Él quiera. Obedecer, confiar. Necesitas confiar para poder obedecer y tomar los pasos que Él quiere, para poder hacer las cosas que Él quiere. Nuestra entrega, nuestro rendimiento a Él, como el de Cristo. ¿Se acuerdan? El Señor se rindió en obediencia al Padre, a lo que el Padre quería. La forma en que nosotros podemos vencer las tentaciones es estar alertas, velando y orar. Alertas. ¿Se acuerdan las palabras, las últimas palabras que Jesús habló y dijo? Velen y oren conmigo, dijo. Velen, estén alertas. Estate alerta y ora. Esa es la forma en que tú puedes vencer la tentación. Tus tentaciones las puedes vencer estando alertas y en oración. Jesús usó la debilidad de Pedro para advertirle. Le dijo: Pedro, por favor, te dije que veles conmigo y no puedes velar conmigo 1 hora. Jesús sabía lo que iba a pasar luego con Pedro, que iba a ser tentado, iba a negarlo 3 veces, iba a pecar, iba a mentir, iba a negar 3 veces a Jesús. El Señor sabía y le advierte a Pedro que esté alerta, porque sabía lo que iba a enfrentar. Estar alerta significa conocer las posibilidades de tentaciones que vienen, ser sensibles. Si no estás alerta, eres fácil de atrapar a cualquier tentación y te metes en pecado fácil. Necesitas estar alerta, espiritualmente equipado para pelear en contra de ese pecado y de esa tentación. Si no estás alerta y no estás en oración, somos fáciles de caer en pecado. Por eso el Señor Jesús lo llama y le dice: velen conmigo 3 veces. Jesús fue una vez, oró, volvió, otra vez estaban durmiendo, otra vez Jesús les dice: velen, velen, oren conmigo. Otra vez Jesús le dice: Pedro, vela conmigo, 1 hora no puedes, vela conmigo. Vuelve Jesús a orar solo, está orando en su sufrimiento y vuelve a los discípulos y están otra vez todos durmiendo. Y Jesús dice: ok, that's it. Porque la tentación te ataca donde eres más vulnerable, donde eres más débil y donde no puedes resistir solo. Ahí donde eres débil, ahí es donde Satanás te ataca. Jesús nos dio unas instrucciones finales, como se las dio a los discípulos. Esas instrucciones son para nosotros ahora también. La oración es completamente esencial. Es muy importante la oración. Es esencial. Es muy importante la oración. Muy importante. Esa es la razón que en el momento de su peor sufrimiento, y Jesús quería rendirse, quería salirse de lo que le iba a tocar, como dice Hebreos, que leímos Hebreos, Él se mantuvo en obediencia, tuvo que rendir lo que Él quería a lo que el Padre quería. Oró y oró y oró. 3 veces estuvo en batalla, en oración, y vino un ángel y lo sostuvo, dice que lo sostuvo. La oración es muy importante. Somos recordados para que recuerdes qué poder que tiene la oración.
No es que la oración hizo que Jesús dejara de sufrir. La oración lo que hace es ayudarlo a pasar a través del sufrimiento. Cuando estás en sufrimiento, lo que te ayuda es estar en oración. La oración te ayuda a pasar ese momento. Es muy importante. Durante nuestro sufrimiento es muy importante que ores. Durante tu sufrimiento es importante que ores. La oración. Jesús le advierte a los discípulos, quédense velando y oren. Y Cristo se aparta a orar y ellos tenían que estar mirando a Jesús, tenían que estar velando. Y Jesús los encuentra otra vez durmiendo. Otra vez y otra vez, hasta que la tercera vez los dejó. Esto nos muestra que es muy importante velar y orar. Cuando pasamos por sufrimientos, es muy importante que oremos. Muchas veces oramos en el sufrimiento a Dios. Tendemos a quejarnos y a llorar y a llorar. En vez de decir, bueno, ok, yo acepto esto que me toca pasar, acepto este dolor, acepto este sufrimiento, lo que tú tengas planeado para mí es lo mejor para mí. Pero no, nosotros tendemos a quejarnos. No quiero, porque a mí, ¿por qué? Yo no me merezco este dolor. 3 veces Jesús oró, se arrodilló y oró y dijo las mismas palabras. No quiero pasar por este sufrimiento, pero si esto es lo que planeaste para mí, lo acepto. 3 veces. Hasta que finalmente el Señor recibió las fuerzas a través del ángel que fue enviado para levantarlo. Nosotros tenemos sufrimientos y pasamos por sufrimientos. No le pidas a Dios que te los quite, los vas a pasar. Pídele al Señor que te dé fuerzas, que te fortalezca. Tus sufrimientos son muchos, grandes o chicos, el Señor lo sabe. Jesucristo les pidió a sus discípulos que velen, que estén mirándolo y oren. Lo más importante en la oración a Dios es pedirle que te ayude a pasar por lo que estás pasando y a perseverar. ¿Quiénes son los que ya tienen a Cristo en su corazón? Los que ya aceptaron al Señor Jesús como su Salvador. Ok. En la vida cristiana pasamos en esta tierra por diferentes situaciones difíciles, por sufrimiento. Vamos a pasarlas. ¿Cuándo se van a terminar esos sufrimientos? Cuando estemos en el cielo, en nuestro hogar celestial. Pero aquí en la tierra, eso nunca va a terminar. En la tierra vamos a seguir pasando por sufrimientos. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a pasarla? Jesús estuvo dispuesto. Jesús estuvo dispuesto. Porque ese es el plan de Dios para él. Las palabras de Jesucristo para sus discípulos aplican a nosotros ahora también. Ora para que no caigas en tentación. La oración de nuestro Señor cambió a que si es posible, pero si no es posible, me rindo a ti. Eso lo podemos encontrar, ese versículo, en Mateo 26, 39 y 42. Él dijo, si es posible que este dolor pase de mí, pero si no, está bien, acepto lo que tú quieras para mí. Tú lo puedes seguir estudiando en tu casa. Mateo 26. Tú puedes estudiarlo en tu casa y permite que el Señor te hable con esta historia. Otra vez, ¿qué dice ahí? Mira y ora. Mantente alerta y ora. Vela y ora. Los discípulos estaban siendo tentados a resistir la voluntad de Dios por su Salvador. Ellos lo que querían era retener a Cristo para ellos en vez de que Él se entregue a la voluntad del Padre. Los discípulos fueron tentados a resistir la voluntad del Señor.
Jesús les ordena a sus discípulos una tarea y era orar por ellos mismos. Ellos tenían que orar, esa era la tarea que ellos tenían, orar por ellos mismos. Y le dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántas veces tú te sientes, ay, ya, no quiero más, ya estoy cansada de este sufrimiento, yo sé que Jesús está aquí, pero ya yo estoy cansada de esto, estoy cansado, no puedo más, yo no puedo soportar más, ya yo me quiero ir? ¿Cuántos han experimentado esa sensación? Yo también, muchas veces yo he experimentado esa sensación. Esto que dice la palabra me habló a mí cuando yo estaba pasando por un dolor muy fuerte en mi vida, ya yo estaba cansada de lo que estaba viviendo. Yo sé que Dios está siempre para mí, yo sé que Dios está siempre conmigo, pero no aguanto más esto, no lo puedo soportar más. Yo sé que tú puedes hacer cualquier cosa, pero ya yo este dolor no lo soporto más. Y el Señor me mostró esta palabra y le dije, Señor, yo le dije así, Señor, por favor, si puedes quitarme este sufrimiento de mí, quítalo, pero a la final que se haga lo que tú quieras para mí. Esta palabra me hizo pensar y yo oré así como oró Jesús también. No fui egoísta, no pensé, cuando uno está débil, uno ya no quiere aguantar más nada. Ese es el enemigo que quiere destruir mi familia, mi esposo, mi matrimonio. Me voy a ir así, me voy y hago mi vida. Pero Jesús no se fue. Jesús se mantuvo en ese lugar 3 veces, se mantuvo y perseveró, orando y orando. Señor, ¿qué hago con este dolor? No aguanto más. Estoy por morir. No quiero pasar por este sufrimiento, no quiero. Era momento para rendirse, pero el Señor no se rindió. Tocó mi corazón ese día cuando lo leí y tomé fuerza, porque le pedí al Señor. El Señor te dice, yo sé que el Espíritu está disponible siempre, siempre listo, pero la carne es la que es débil. La carne es la que te hace caer en la tentación y luego en el pecado. Es la carne la que te lleva al pecado. Ora por fuerzas en contra de la tentación. Ora, ora. Cuando estás tentado y que sientes que quieres rendirte, ora. Ora, arrodíllate en el Señor y ora y dile, Señor, me rindo a tus planes, a lo que tú quieres para mí. Estate alerta y ora. Estate alerta y ora. A través de tu sufrimiento, estate alerta y ora. El Señor conoce tus sufrimientos. Él sabe. El por qué hay que estar alerta y orar. ¿Por qué? Vamos a leer en 1 Pedro 5, 8 al 11. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual por eso dice velar. ¿Por qué? Porque el enemigo está buscando para destruirnos. El diablo no quiere que seas victorioso a través del sufrimiento. Quiere destruirte en ese momento. El diablo busca, así como el león, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Todo el mundo sufre igual. Nosotros decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Estás solo en sufrimiento? No. Todo el mundo sufre. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es corto. Tu tiempo aquí en la tierra de sufrimiento es corto. Así que Él es el que te da las fuerzas, Él es el que te esfuerza, Él te va a hacer soporte, Él te va a esforzar y te va a colocar y te va a hacer parar en fundamentos firmes. ¿En qué? En Cristo. Estate alerta y en oración para que salgas de la tentación. Nosotros podemos perseverar a través del sufrimiento, porque ¿cuándo se termina esto? Cuando vayamos a nuestro hogar celestial. Yo estoy aquí sirviendo a Dios, por 19 años sirviendo al Señor, y tuve mis altos y bajos, y pasé por muchos sufrimientos, sí, también. Pero yo confío en los planes de Dios, amén. Yo confío en sus planes, yo confío en su voluntad. Pasar por sufrimiento no es fácil. De verdad que tengo días que me quiero rendir, soy honesta con ustedes. Quiero rendirme, pero no, eso es lo que el enemigo quiere. Pero yo no me voy a rendir, eso es lo que Satanás quiere. Yo voy a perseverar hasta el final. ¿Por qué? Porque estoy perseverando por Cristo, por lo que Él hizo por mí. Ustedes quieren una vida cristiana fuerte y en victoria. Haz lo que dice Jesús en sus últimas palabras. Estate alerta y ora. ¿Por qué? Porque tu enemigo está como un león, listo para buscarte tu debilidad, atraparte, destruirte. Es tu tarea solamente estarte alerta y orar. Todos los días, persevera, todos los días de tu vida. Dios te bendiga. Amén.